Estamos empezando nuestra tercera semana de ayuno, viviendo según eternidad. Y yo oro que para este momento Cristo sea más hermoso que hace 2 semanas atrás. Yo oro que Cristo sea más excelso y tengamos una visión de Jesús y esa visión nos esté llevando a tomar decisiones. Hemos dedicado las 3 primeras semanas de este año, todo es del Señor, todo el año es del Señor. Todos los días somos llamados a buscar al Señor. Pero algo especial sucede, algo poderoso sucede cuando yo le doy a Dios lo primero. Dios es un Dios que anhela ser honrado con lo primero. En todo Dios quiere lo primero. Y ese es el principio que estamos obedeciendo como iglesia. Señor, te hemos entregado las primicias de este año. Porque entendemos que antes que planear, agendar, planear propósitos, eventos, planear tantas cosas que podríamos hacer, metas que nos queremos poner al inicio de un año, necesitamos es la meta suprema de buscar su rostro. Y eso es lo que estamos haciendo. Entramos a la tercera semana hoy. Así que yo le animo a que probablemente, quizás usted todavía no ha tomado la decisión de buscar al Señor en la fiesta del ayuno. De motivo, aproveche esta tercera semana. Aproveche esta tercera semana y disponga su corazón y dile: Señor, yo quiero entender, conocer la fiesta de tu presencia. Delicias a su diestra y para siempre. Así que le animo y doy gracias a Dios por todo el pueblo del Señor que ha estado unido en este tiempo de ayuno y oración. Soy grandemente bendecido con los testimonios que me envían los hermanos. Todo lo que Dios está hablando, diciéndoles, testimonios de eternidad gloriosos, decisiones que se están tomando. Y yo alabo al Señor por esa gracia. Amén. Ahí está la invitación a que si usted no se ha unido aún, en esta tercera semana usted pueda hacerlo. Amén. Cada día, enviamos una meditación de eternidad bien práctica y también está ahí la invitación a profundizar. El tema de esta mañana: eternidad acerca la manifestación de Dios. Conocer a Dios como un llamado de administración de vida. Acercar es la palabra clave de esta mañana, acercar. Y yo oro que al final usted tenga un entendimiento claro de cuán crucial es poder tomar hoy decisiones de eternidad. No postergar a Dios, no posponer a Dios. El Dios glorioso está buscando administradores exactos. Algunos no entienden muy bien la palabra administrar. Muchos confunden la palabra administrar con ministrar. Y si bien es cierto, están relacionadas, pero la palabra ministrar es una palabra general. Ministrar. Administrar es una palabra específica. ¿Ok? Muchos la usan indistintamente y no. Ministrar es una palabra que significa servir. Ministro, sirvo, de diferentes maneras. A los servidores públicos se les llama ministros, porque sirven. Pero podemos servir en diferentes capacidades, en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. Obviamente usted y yo somos ministros de Dios, que significa que servimos al Señor. Ahora, la palabra administrar es diferente, es específica. Y la palabra administrar hace referencia al manejo de los bienes que se me han confiado. No soy el dueño, soy un encargado de manejar los bienes de otro. Este Dios glorioso está buscando entonces a administradores exactos. Fidelidad en la Biblia significa exactitud. ¿Quién es fiel? Aquel que hace y que devuelve los resultados no aproximados, no los que yo creo o los que yo pienso. Exactitud, fidelidad es exactamente lo que Él pide.
Y esa es la calidad de entrega, de trabajo, de servicio que Dios espera de cada uno de nosotros, los que recibimos una grande salvación. El Dios eterno, incomparable, depositó el tesoro de la vida del cielo en todos los que hemos creído en Cristo como nuestra salvación y gobierno. Esta vida requiere, repite esta palabra, requiere. ¿Qué es un requerimiento? No es opcional, es una demanda. Este depósito que se nos ha hecho exige, demanda, requiere que lo que hemos recibido sea administrado. Yo le entrego hoy $100, le digo, hazlos trabajar. No son suyos. Usted me tiene que responder por esos $100. Y mi agrado, mi complacencia de usted depende si usted usa y genera ganancia sobre lo que yo le doy. Son los bienes espirituales encerrados en la persona de Cristo que el Padre nos ha encargado y que demandan una administración exacta. Pregúntese, ¿estoy siendo exacto con lo que Dios me ha conferido y confiado? La maravillosa persona vencedora de Jesucristo habita en nuestro espíritu. Somos uno con Él. ¿Cuántos están conscientes de esa unidad? Somos uno con Él. En el espíritu tenemos unidad con Dios. Y esta gracia recibida nos convierte en mayordomos que ahora deben ejercitar responsablemente el llamado. Se me llama a ejercitar responsablemente. Él nos amó escogiéndonos en Cristo antes de la creación de todo. Y Él hizo efectivo su amor por nosotros, anulando el imperio del pecado y la muerte. La rebelión de la criatura que no quiso vivir para administrar la vida de Dios. ¿Qué es administrar la vida? En esta mañana, esta es la definición de administrar. Dios nos ha venido enseñando desde hace meses atrás acerca de este llamado de administración, y hoy el Señor nos quiere iluminar con una definición importante de administrar. ¿Qué es administrar esta vida? En palabras sencillas, conocer a Dios. Pastor, yo ya conozco a Dios. Ese es el problema, que tú y yo decimos conocer a Dios. Ese es el problema, que tú y yo creemos que ya lo conocemos. Pero hoy aprende, a administrar vida es conocerlo a Él. No lo conocemos aún. Porque estamos confundidos con la mentalidad griega, un conocer mental. Conozco versículos. Pastor, llevo 20 años en el Evangelio. Eso no dice absolutamente nada. Puedes tener 40 y no dice que le conoces. No es un conocer académico. ¿Cuántos versículos, cuántos salmos has memorizado? No, no dice nada. El conocer del cual hablamos es un conocer en maravilla. Es una adoración, es una rendición. Ahí está la definición. El conocer que Dios espera de su pueblo es una maravilla, es una adoración. Y adoración, para que quede más claro y no lo confundamos, adoración es una rendición, una entrega. Cada vez que nos humillamos ante la majestad de Dios para adorarle, para contemplarle, para conocerle, estamos administrando ese regalo divino.
la misericordia de Dios en permitirse ser conocido y adorado. No es que tú lo produces. Dios es misericordioso al permitirse ser conocido por nosotros. No es que vamos a ir en búsqueda y atrapar a Dios y ver dónde está Dios. Es la misericordia de Él permitiéndose ser conocido por nosotros. Es lo que Él hizo posible en Cristo. Mis hermanos, cada vez que forzo mi alma a las realidades de Dios, estoy rindiéndome al conocimiento de Él. Cada vez que yo forzo mi alma, mire hermano, el alma necesita ser forzada. Aprendíamos provocada. El alma no le gusta adorar, rendirse, entregar a Dios. Al alma no le gusta confiar. Al alma no le gusta dejar de llorar. Al alma no le gusta dejar la queja. Al alma no le gusta. Mi espíritu anhela a Dios, pero el alma no. Por eso Salmo 27, que lo acabamos de cantar, mi corazón ha dicho de Dios, busca mi rostro. Y la respuesta del alma es, tu rostro buscaré. Yo tengo que forzar mi alma a alinearse con Dios, a ponerse de acuerdo con Dios, a conocer esa majestad y esa gloria. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Diariamente Dios nos viene diciendo es esto. Dios quiere que traigamos nuestra alma al lugar de manifestar y expresar la voluntad del Espíritu, el deseo, el gozo, los bienes. Mis hermanos amados, solamente cuando yo forzo el alma, entonces le estoy conociendo. Conocer es eso. Conocer a Dios es rendir el alma, no es llenarnos de conocimiento mental, doctrinal. Es forzar el alma a las realidades de Dios. Conocerle y adorarle es la vida misma. ¿Qué es la vida? Vengo a Dios para que Dios me dé vida. ¿Y qué es vida entonces? ¿Qué es vivir? Bueno, en palabras sencillas, conocerlo es vivir. Adorarlo es vivir. Conocerle y adorarle es vivir. El día que no le adoré es un día que no administré la vida. El día que no le adoré es un día que no disfruté del privilegio que solo se les da a los hijos. Solo a los hijos se les ha dado el privilegio de conocerlo. ¿Cuánto lo conociste ayer? ¿Cuánto le adoraste ayer? Si tu respuesta es afirmativa y me dices qué fue lo que Dios te habló de Él y cuánta rendición hubo en ti, ayer viviste. Así de sencillo. Si le conociste esta semana viviste. Si esta semana no le conociste, si Cristo no es más hermoso para ti que hace una semana atrás, no has vivido. Así de sencillo. Por eso, ¿te detuviste esta semana a contemplar y adorar el tesoro interno? ¿Hiciste los arreglos necesarios para maravillarte en la vida que se te dio? ¿Qué es este tiempo de ayuno? Es hacer el arreglo necesario en las prioridades, en el tiempo, en la agenda, para ver a Cristo más hermoso. Porque en la medida en que yo le conozco, las áreas de mi corazón quedan reveladas, aquellas que lo necesitan. Tú estás esclavo.
Estás en deudas. Estás triste. ¿No te das cuenta que necesitas conocerle? Al exponernos a la santidad de su hermosura, queda revelado quién verdaderamente soy. Quedan revelados mis temores. Quedan revelados mis miedos, mis limitaciones. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Conocerle. Esa frase muy mal usada. Yo conocí a Dios cuando tenía 15 años. ¿Conociste a Dios? No, es una confusión. Eso es religión. Conocer es una vida. El día que decidí vivir por y para el pan natural, es un día que mi alma se secó. Qué bueno, te esfuerzas. Qué bueno, trabajas. Qué bueno, piensas. Tu vida gira alrededor del pan natural, te secaste. Es un día que tu alma experimentó hambre. Porque el alma existe para comer del Espíritu. Comer de la realidad del Espíritu es administrar la vida. Comer de Cristo es comer su hermosura. Encontrar delicia y saciedad solo en Él. Por eso es que el ayuno no tiene sentido para nosotros. Hermanos se me han acercado a decir, pastor, les soy honesto, no puedo, me cuesta. Es porque tu alma tiene que entender que tu alma necesita comer del Espíritu, y comer de la realidad del Espíritu es entonces comer su hermosura, encontrar delicia y saciedad solo en Él. Como su iglesia, tenemos el llamado de administrar el conocimiento de Cristo. ¿Qué se le dio a la iglesia? Que no tienen los impíos. ¿Qué recibimos usted y yo diferente? ¿Qué es la salvación? A ver, si yo le digo a usted, pase aquí y explíqueme, defíname, ¿qué es la salvación? ¿Qué se nos dio en esta salvación? Se nos dio el privilegio y la oportunidad de conocerlo. Salmo 14 dice que el impío no puede conocer a Dios, a menos que Dios se lo revele. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de conocerle. Y ese conocimiento no se reduce a un evento, se reduce a una vida. Mis amados, mis hermanos, se nos dio nada más y nada menos que la fe santísima de Cristo. Judas dice, se nos dio la santísima fe de Cristo. Sobre esa fe edifiquen, sobre esa fe construyan, sobre esa fe pongan y establezcan sus vidas. Se nos dio la fe de Cristo y ahora yo tengo que administrar este regalo en el conocimiento de su persona. ¿Para qué es la fe? En uno de los devocionales recordamos, la fe no es una creencia. ¿Qué es la fe? Una creencia, ¿no? Todo el mundo cree y no tiene la fe de Cristo. Es más, el mundo cree tonterías, sus cábalas. Ellos no son incrédulos, son muy crédulos. La fe, por lo tanto, no es una creencia. La fe tampoco es una confesión, una confesión doctrinal. Porque podemos saber todo el cuerpo de doctrinas de una denominación y aún así no tener fe. La fe no es yo profetizo, yo declaro. Porque la fe no depende de lo que yo diga.
La única fe que Dios prospera, bendice y moviliza y hace milagros es la fe de Cristo, que es para su nombre y para su gloria. Yo puedo decir, profetizar, declarar, ordenar, decretar. No depende de mí. Es la fe de Él. Ahora, si se nos dio la fe de Cristo, yo siempre lo comparo como un músculo. Me gusta esta ilustración. La fe es un músculo. Y la fe, como un músculo, tiene que ser ejercitado. Músculo que no se ejercita, se atrofia. Es un músculo que pierde fuerza, pero el músculo que se ejercita es un músculo que va a crecer y va a ser fuerte. La fe, ¿para qué se nos dio la fe? Para ejercitarla. No es tu fe, no es mi fe, es la fe de Él. Es la fe prestada de Cristo que tú y yo tenemos. Mis hermanos, pero ¿para qué se nos dio esa fe? Ejercitarla en el conocer íntimo de Dios. ¿Para qué se te dio fe? Para que muevas montañas. ¿Sabes cuáles montañas? Las montañas de tu alma que no te permiten conocerle a Él. ¿Sabías que tu alma hay montañas más grandes que el Everest? Esas son las montañas que la fe de Cristo quiere mover. Lo que no te permite conocerle y adorarle y rendirte. Esas son las montañas. Muchos están ordenándole afuera las montañas cuando hay montañotas en su corazón. Si tuvieras fe, no se trata del tamaño, se trata de la calidad de la fe. Y la calidad de la fe es la mismísima fe de Cristo. Tú ordenas, te disciplinas, esas montañas se van a mover. Hermanos amados, la fe es para conocerlo. La fe es para rendirnos. La fe es para adorarle. La fe de Cristo es para descubrirlo, es para maravillarnos. Entonces la pregunta de evaluación que tenemos que hacernos cada uno de nosotros, ¿estoy usando esa fe, administrándola para traer ganancia a Dios? La fe de Cristo es un don que se nos dio que debe ser multiplicado en traer gloria a su nombre. ¿Se te dio la fe? Ojo, cuidado, vas a acercarte al Señor que te encargó esa fe y decirle, aquí está la misma fe que tú me diste, sin resultados. ¿Sabe que Dios detesta eso? Mateo 25. El Señor encargó sus bienes a 3 diferentes mayordomos. El Señor se alegró. Mire, ahí está una ilustración de la salvación. ¿Qué significa que a los 3 le dio? A los 3 les dio aceptación. A los 3 les confió sus bienes. Somos salvos por regalo de Dios. Él nos confía sus bienes, su espíritu, su fe, su presencia, su paz, su gozo, su fortaleza, su bien. Todo está en nosotros. Ahora, ya somos aceptados, pero Dios no se agrada de todos, sino de aquellos que saben administrar lo que ya han recibido. Son 2 cosas: aceptado por gracia, por regalo de Dios, por su justicia, por lo que Él hizo. Tengo aceptación, tengo perdón, tengo cielo. Pero ahora el agrado de Dios es solo con aquellos que son diligentes en administrar esto que han recibido. 2 siervos trajeron ganancia. Fidelidad es, no, yo voy todos los días que hay culto a la iglesia. Eso no es fidelidad. Es que yo no me pierdo ni una sola conferencia. Eso no es fidelidad.
Fidelidad es, ¿qué haces? ¿Traes ganancia con lo que se te dio? Es un don que se nos dio que debe ser multiplicado en traer gloria a su nombre. Él se deleita, Él es glorificado en esa administración. ¿Cómo estás usando la fe? La fe madura, ¿qué es la fe madura? La fe que recibimos es usada para traer más gloria a Dios. ¿Qué es la fe de niños? La fe que recibimos la uso para yo pedir y que Dios me responda. Eso está en el devocional de hoy. Le animo, por favor, no pase por alto el devocional de hoy. Hágase un tiempo. Si no lo tuvo en la mañana, más tardecito, en la noche, pero por favor, hágase el tiempo y medite en el devocional de hoy. Mi hermano amado, la fe de niños, yo pido, Dios me da. Pero la fe madura es, Dios es el que pide. Yo le doy, Dios recibe. ¿Qué recibe Dios de lo que te entregó a ti? De esa fe, de esa paz, de ese gozo, de ese amor. Mis hermanos, el maduro entiende que Dios le entregó sus bienes espirituales para ser administrados conforme Él. En la creación del hombre, Dios dejó claro el papel nuestro. ¿Para qué estamos aquí? A administrar, trabajar los bienes de Dios. Y en ese administrar el hombre es bendecido porque a mayor responsabilidad, mayor participación en los privilegios de Dios. Muchos dicen, pero ¿por qué a él se le da? Dios, ¿por qué tú le das a él y por qué no me das a mí? Porque Dios trabaja así. Solo al que administra, Dios le dice, sobre mucho te pondré. No es a cualquiera que se le pone sobre mucho. Mire, hermano, mucho significa más responsabilidades. No estamos entendiendo la palabra. Dice, bien, excelente, magnífico, siervo bueno y exacto. Ahora, en lo poco que te di, has sido exacto. En lo poco me has traído ganancias. Sobre mucho ahora te pondré. Hey, está diciendo algo serio. Está diciéndole, significa que a ti te puedo dar más responsabilidades. ¿Y qué es lo que hace un siervo maravillado? Señor, yo quiero más responsabilidades. Pero hay algunos que le huyen a la responsabilidad. Llevan años sin asumir una responsabilidad. Pero el privilegio, el premio de los fieles, de los exactos es más responsabilidad. Ahora, pastor, pero yo no quiero más responsabilidad. Bueno, solo a más responsabilidad hay más participación en los privilegios del Señor. A más responsabilidad, mayor privilegio. ¿O acaso a un niño, aunque tú tengas mucho, le confiarías todos tus bienes, sabiendo que ese niño no los puede administrar? De ninguna manera. Dios no confía a inmaduros, Dios confía a los maduros. Dios puede confiar más responsabilidad espiritual. Y yo quiero decir, y esta es una palabra profética, este año, aquellos que abrazan la administración exacta de Dios, sobre mucho les pondrá Dios. Sobre mucho. No dudes de aquello. Pero lo contrario es, wow, eso es tremendo. Lo contrario es postergar a Dios. ¿Qué es postergar a Dios? Lo que Dios me dio, lo escondo. Lo que Dios me dio, lo pongo debajo de la tierra. ¿Por qué? Pastor, es difícil. No tengo tiempo. Los niños. Pastor, el frío que está haciendo.
Mira, déjame decirte, si tú no eres fiel en eso, simplemente no se te dará más. Y como Israel, dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Cuál es la responsabilidad entonces, iglesia? Les pregunto para saber si estamos en la misma línea. ¿Cuál es esa tarea? Conocerlo. Una semana atrás meditábamos en el llamado que Dios está haciendo a su pueblo de administrar esta vida, siendo parte del ejército vencedor. Fuimos al libro de Apocalipsis. Estuvimos 14, Apocalipsis 14. Yo quiero que vayamos echando abajo todas esas mentiras, confusiones, tinieblas. Aprendíamos hace semanas atrás que ignorar es tinieblas. Si yo no conozco, estoy en tinieblas. Si yo no entiendo qué es el Apocalipsis, son tinieblas. Mis hermanos, Dios está llamando. Apocalipsis no es el libro de la bestia, ni del anticristo, ni del falso profeta. Apocalipsis es el llamado a una iglesia que no está definida a ser parte del ejército vencedor. Cristo Jesús, por su muerte y resurrección, venció el gobierno del hombre rebelde a Dios, esa vieja naturaleza. Venció la muerte, venció los poderes de las tinieblas. Cristo es simbolizado en Apocalipsis como el cordero inmolado de pie, que está levantando un ejército de hombres y mujeres que son fieles, que son exactos al cordero. Fidelidad es un entendimiento de madurez. Viven para el cordero. Sus vidas han sido rendidas para manifestarlo a él. Es un llamado a un ejército, es un llamado al ejército. Yo cuando era pequeño me acordaba, ahora no me digan que soy viejo, porque sé que muchos de ustedes también se deben recordar, pero en el año 95 yo recuerdo cuando el país se encontraba en estos conflictos limítrofes con el Perú, y me recordaba cómo en la televisión, en la radio, en todos los medios se hacía el llamado para que aquellos que habían hecho el servicio militar respondan y se enlisten en el ejército ecuatoriano, porque había un despliegue militar en la frontera y todo ese tema. Y recuerdo las canciones, eran canciones que inspiraban patriotismo. Es más, tengo algunas melodías todavía presentes en mi mente. Bueno, esa creo que es más atrás. Hay una melodía que está sonando. Es la melodía del Cordero. Y que está llamando a un pueblo a la definición. No es por poderío militar, no es por poderío económico. Aquí no, esas no son las armas aquí. Aquí el arma es el amor del Cordero, que nos amó siendo enemigos para hacernos parte de su pueblo, pero no solo de su pueblo. Él quiere que responda al llamado de la definición. Apocalipsis es: iglesia, defínete y sé parte del ejército vencedor. Eso es Apocalipsis. Yo he vencido, el Cordero ha vencido. Ahora, si tú respondes a mi llamado, automáticamente eres un vencedor. Si tú tomas decisiones por este ejército, por el Cordero inmolado de pie, tú eres un vencedor. Ahora, a los vencedores se les dará la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Apocalipsis 21 y 22. La ciudad de Dios es la recompensa, no de todos, es la recompensa de los vencedores del ejército. Eso es tremendo. Este es el entendimiento para Apocalipsis. Pero estamos buscando fecha, cuándo será el rapto, cuándo será el anticristo, cuándo será, qué será primero, la tribulación, el milenio. Y estamos
confundidos y perdimos el punto de vista de Apocalipsis. Apocalipsis es un llamado para ser parte del ejército vencedor. Las 7 iglesias están indefinidas, perseguidas, otras están frías, apáticas, otros están en la prosperidad del mundo. Y él dice, hey, si están así, son derrotados. Vengan, únanse al ejército vencedor. Si ustedes responden, ustedes van a vencer sobre todo y participan de mi ciudad. El monte Sión, la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, más que un lugar, es una recompensa para aquellos que día a día deciden eternidad. Eso es Apocalipsis en pocas palabras. Mis hermanos amados, entonces, este ejército es vencedor porque la victoria es Dios mismo. Su victoria es Dios. Estos hombres y mujeres que han respondido al ejército son eternales. Llevan en sus frentes el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Aprendimos lo que significaba ese número, 144,000. Espero que usted haya quitado todos esos mitos y confusiones que no vienen de Cristo. Es un símbolo de un censo militar como el de Números 1, diciéndonos, aunque muchos son salvos, no todos responden al ejército. Todo esto hablábamos la semana anterior. Eso es una marca de eternidad. Llevan el nombre del Padre y el nombre del Cordero. El Shema de Dios, Deuteronomio 6. Estas palabras estarán en tus frentes, serán frontales, estarán en tu mano. Es la marca de Dios. Es una marca de fidelidad, es una marca de exactitud. ¿Quiénes son los que están en este ejército? Los exactos. Los que administran están en este ejército. Este libro es un llamado a la iglesia a conocerlo como vencedor. Y este conocimiento de Dios producirá una definición. ¿Seguiremos a un sistema derrotado, un sistema vencido cuyo lema es el egoísmo del hombre, el hombre rechazando el gobierno de Dios? ¿O nos rendiremos al Cordero vencedor para seguirle, adorarle y conocerle? La decisión es trascendente porque define si participas o no de los galardones de la victoria. Los premios de eternidad, que son las recompensas de la ciudad de Dios. Amado hermano, Dios nos salvó para una sola cosa: conocerle, como un sinónimo de adorarle, de rendirnos a la esencia de quién es Él. Dios no simplemente nos salvó de un infierno futuro. Dios nos salvó para que respondamos a este llamado celestial, conocerlo aquí en nuestra tierra, de traer la gloria de su majestad a todo lo que tenemos. Mis hijos, matrimonio, familia, negocio, todas las cosas van a ser un reflejo de su gloria, no en el cielo, aquí en la tierra. A todo lo que Él nos ha dado. Pero la clave es responsabilidad en la tarea de conocer quién es Él. Cuando has perdido, mi hermano, el asombro de conocer quién es Dios, has entrado en una muerte lenta. Cuando yo veo a un cristiano sin asombro, sin adoración, sin rendición, postergando a Dios, lo que digo es, está muriendo lentamente. Dios nos guarde. Por eso nuestra urgencia diaria debe ser, tu clamor hoy debe ser, Dios, asómbrame en el conocerte a ti. A estas congregaciones que estaban experimentando dificultad, Dios quiere mostrarse. Apocalipsis nos afirma en el hecho de que la revelación de Jesucristo, Cristo revelado, es la victoria. Cristo siendo conocido es la victoria. ¿Qué es la victoria? En pocas palabras, si le conozco. Apocalipsis 1:1. La revelación del falso profeta. La revelación del diablo. La revelación del anticristo. No. Es la revelación de ¿quién? De Jesucristo, el Cordero
inmolado de pie. Hay una clave que le doy para entender Apocalipsis. Esto no estaba aquí, no sé por qué lo digo ahora, pero siento decírselo. Usted va a ver continuamente en el Apocalipsis Juan diciendo, escuché, luego vi. Eso es tremendo. Escuché, oí, pero luego miré y he aquí. ¿Sabe qué significa eso? Dios es el progreso de la revelación. Yo al inicio escucho, pero entre oír y mirar, ¿dónde queda la figura más clara? Cuando yo miro. Oír es una descripción. Cuando estamos creciendo, cuando estamos empezando a ser fieles, estamos como oyendo. Por ejemplo, dice Juan, oí al león de la tribu de Judá. ¡Ah! Hay una victoria. Hay una conquista. Eso es lo que Juan está oyendo. Eso es lo que le está Dios explicando. Es una victoria, Juan. No está perdido. Está ganado. Ahora dice, y aquí miré. Voy a mirar cómo luce esa victoria. Y no es un león. Es un cordero. Inmolado de pie. Está diciendo, lo que tú escuchaste, ahora te queda claro. Sí, es la victoria como de un león, pero mira cómo luce. Es un cordero inmolado de pie. Continuamente esa dinámica se repite en el Apocalipsis y usted va a entender. Es el progreso de una revelación que Dios quiere darnos. Yo oro que usted esté abrazando esto. La revelación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de revelación. Él es el medio de la revelación y hacia Él mismo apunta esta revelación. Todo es acerca de Él. Que Dios le dio para mostrar ¿a quiénes? ¿A quiénes? A sus siervos. No es para cualquiera. No todos entienden esto. Es para aquellos que deciden, Señor, voy a administrar esta vida. Aquí estoy, soy tu siervo. Para sus siervos. Dice, las cosas que deben suceder. Y aquí, esta es la parte que vamos a estudiar en un momento. Las cosas que deben suceder pronto. La palabra pronto es la palabra tajos, que significa que debe suceder en breve, que debe suceder deprisa. Y la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y los que guardan. Los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Ahora, este versículo 3, veamos algunas cosas importantes aquí. Que dice, bienaventurado. Bienaventurado, que es dichoso, feliz, afortunado. El que lee, el que guarda, el que obedece esta revelación de Jesús. Oiga, pero yo cuando iba al Apocalipsis me infundían miedo, no felicidad. Yo tenía pavor. Hermanos me han dicho, pastor, yo tenía pavor cuando se trataba del Apocalipsis. Yo no quería ir a ese libro. Pero ¿qué dice? Feliz, dichoso, bienaventurado. Es decir, esto de aquí, leerlo, entenderlo, conocerlo, guardarlo, produce felicidad, dicha, gozo, porque es una victoria.
¿Cuántos se alegran en las victorias? Es una victoria lo que Dios ha dado a su pueblo, sus siervos. Esta bendición de felicidad es muy contraria a la idea de miedo y terror que muchos tienen al hablar de esta revelación. Ahora, aclaro algo. Los que no obedecen al llamado de Cristo, sí deben tener miedo, porque Él es vencedor y traerá a juicio toda alma que rechazó su gobierno, su poder. Pero obedecer a su llamado es una bendición. Si Él es el vencedor, yo me decido por Él. Yo me decido amarlo y conocerlo. Yo quiero estar donde está la victoria. Y la victoria es una persona. Es Jesucristo. Apocalipsis fue escrito entonces para conocer a nuestro vencedor y adorarlo. ¿Cómo nos enseña Apocalipsis a conocerlo a Dios? Adorándolo como vencedor. Apocalipsis debe producir en nosotros asombro, maravilla diaria por el vencedor. Cuando voy a Apocalipsis, se trata del que venció. Se trata del que venció. Yo te adoro, vencedor. Yo me rindo a ti, vencedor. Yo me entrego, vencedor. Hoy es lunes, yo me entrego, vencedor, a ti. ¿Qué crees que va a pasar? Su victoria se manifiesta en mí. Porque lo que tú adoras, eso llegas a ser. En eso te conviertes. Mi hermano amado, ¿qué impacto tiene conocerlo? La verdad que vamos a aprender a continuación es maravillosa. Y es un arma del creyente para experimentar la victoria de Dios en el alma, en la familia, en los hijos, en toda la tierra que Dios te entregó. Vamos a analizar dos frases del pasaje que leímos. La primera está en el versículo 1. Cosas que deben suceder pronto. Cosas que deben suceder pronto. ¿Sabía usted que este libro fue escrito más o menos en el año 100 de nuestra era? Y está diciendo cosas que deben suceder pronto. A través de esta revelación, Dios desea mostrarnos las cosas que deben. La palabra suceder es la palabra generar. Generar tiene como raíz gen, que significa origen. Las cosas que deben generarse en breve. Esto nos habla de la rapidez, la prisa con la que esto ocurrirá. Entonces empiezan las confusiones en mi mente. A ver, las cosas que sucederán en breve. Eso fue escrito en el año 100 y ya estamos en el 2023. Y eso habla generarse rápido, a prisa, en breve. A ver, Señor, te equivocaste, Señor. Ahora veamos la segunda, versículo 3. Porque el tiempo está cerca. Esa expresión habla de proximidad en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué significa que la época de sequía está cerca? Ya está aquí. Estamos en días de lluvias. Pero se acerca el tiempo seco. Junio, julio. Bueno, aunque aquí en Cuenca nunca deja de llover en realidad. Pero menos. ¿Qué significa? Ya estamos aquí a la vuelta. ¿Sí? Ya falta poco. ¿Verdad? Cuando lleguen esos meses. Cercanía en el tiempo. Es usada en el resto del Nuevo Testamento. Esta expresión en griego se utiliza, el tiempo está cerca, se la repite en el Nuevo Testamento para hablar de eventos que están muy próximos a ocurrir. Cada vez que Jesús mencionaba que su tiempo de ser entregado para ir a la cruz estaba cerca, Él usó esta misma frase. Cuando, por ejemplo, Jesús le dice a sus discípulos, vamos a celebrar la Pascua. Eran días, estaban en la semana en que Jesús iba a ser entregado. Y Jesús dice, vayan, díganle al dueño de esa habitación, de ese aposento, díganle que el maestro lo pide porque mi tiempo está cerca. Ya. ¿Cuánto? Faltaban días para ser entregado.
El tiempo está cerca. Cada vez que Jesús mencionaba que su tiempo de ser entregado para ir a la cruz estaba cerca, Él usó esta misma frase: mi tiempo está cerca. ¿Y qué dice Juan aquí? Lo que está por ocurrir rápido, lo que ya está cerca. El tiempo está cerca. Año 100, 2023. No ha estado tan cerca. Ha estado lejos. Y vamos a entender eso de allí. Creo firmemente que hay un entendimiento que Dios quiere darnos a través de esta revelación de Jesucristo. Si bien es cierto que el gran día de Jehová es un día que ya el Padre determinó en su soberanía, el día del Señor, los profetas hablaron, el gran día de Jehová. Si bien es cierto que es un día que ya está fijado, que es ese día, el día del Señor, es el día en que Dios va a traer a juicio a toda carne, a todo ser sobre la tierra. El día donde Dios hará justicia, el gran día del Señor, donde Dios llamará a juicio a todo rey, a toda nación, a todo señor en la tierra. ¿Ok? Es cierto que el gran día es un día que ya el Padre determinó en su soberanía y que aún no ha ocurrido. Ese gran día no ha ocurrido. El mensaje que Dios quiere darnos a través de este libro va más allá de un mero enfoque en los tiempos. ¿Por qué Dios deja sin respuesta las preguntas acerca de los tiempos en que se cumplirán las promesas? Vienen los discípulos a Jesús después de que Jesús resucitó. Jesús está por ascender. Los discípulos dicen: Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? ¿Cuándo el reino vendrá? Y jamás Dios contesta esas preguntas. A Dios no le encanta que estemos preocupados por las fechas de lo que Él ha prometido. Porque es el intento de nuestra mente de tener control de algo que no se nos ha dado. Cuando si se han ido de viaje con los niños pequeños y van a ir a la playa más cerca de acá está ¿cuánto? 4 horas y media, 5 horas. Y los niños, bueno, vamos, es un viaje que se demora 5 horas, por favor, todos a disfrutar el viaje. Ya llegamos. Y ya llegamos. ¿Y a qué hora llegamos? Y cada 5 minutos. El padre tiene que tener una dotación especial de paciencia. Porque él está pensando en qué? En que ya llegue el momento. Y no está disfrutando la travesía. El viaje. A Dios no le encanta que estemos preocupados por las fechas de lo que Él ha prometido, porque es nuestro intento carnal de controlar algo que no se nos ha dado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Perdemos el enfoque de trabajar en lo que debemos y nos concentramos en querer controlar a Dios. Pero ¿cuál sería la razón por la que Dios nos deja saber que la manifestación de su victoria sobre sus enemigos ocurrirá? Las dos frases que vimos, muy pronto y que está próxima a acontecer. Dios tiene alguna razón para habernos dicho que sucederán muy pronto, es decir, deprisa, en breve, y que están próximas, cerquitas, aquí a la vuelta. ¿Qué es lo que Dios quiere que veamos en eso? Mis hermanos, Dios quiere motivarnos a un enfoque superior. Todas estas referencias al tiempo, escúcheme, clave importante al leer las profecías de Dios. Toda referencia al tiempo es el llamado de Dios a que tomemos la fe de Cristo para conocer, no una fecha, conocerlo a Él. Abraham
Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Señor, ¿y cuándo llegaré? ¿Cuál es el camino? ¿A dónde vamos? No son las preguntas que Dios jamás responderá. Se trata de una persona. Cuando Dios te da dice, está próximo, va a suceder en breve, sucederá pronto, a prisa, te está diciendo, conóceme, descúbreme. Porque algo sucede, aquí viene, algo sucede con el tiempo. Algo sucede con el tiempo cuando yo le conozco a Él. El Espíritu Santo me ayuda a conocer a Dios relacionalmente, íntimamente, cuando decido dejar de vivir por lo que controlo para empezar a vivir por aquel que lo controla todo. Cuando yo rechazo el gobierno de lo circunstancial para abrazar el gobierno de lo absoluto. Tiempos, fechas son circunstancias, son eventos. Dios no quiere que yo viva por eventos, Dios quiere que yo viva por lo absoluto. Él es absoluto. Que yo quite mi mirada de lo externo para volcar mi mirada hacia lo interno. Dejar de ser sensorial para caminar como espiritual. Rechazar ser definido por lo temporal para ser definido por lo eterno. Mis amados, recibimos a Dios como tesoro en la persona de su Hijo. Su Espíritu nos selló para siempre con una poderosa salvación. Depositó sus bienes en nosotros. Ahora tú eres llamado a vivir por esa realidad. Yo soy llamado a vivir por esa realidad. Somos llamados a conocerle. La obra terminada de la cruz es el enfoque de esta nueva vida. Dios quiere que volquemos nuestra mirada hacia la cruz, hacia lo que Él hizo. La obra de la cruz es Cristo es el centro y quita toda esperanza de mi carne, de mis logros, de mi control, de mi afán, de mi ansiedad, de mis deseos, de mis esfuerzos. Y nos hace completamente dependientes de las realidades de la fe. Esa es la vida. Vivir cada día mirando a la cruz, donde Cristo es el centro y el hombre tuvo que ser crucificado. La cruz es la señal de que así era nuestro pecado, así era nuestra incapacidad, así éramos rechazados al punto que tuvimos que ser crucificados en Cristo. Para que Cristo sea nuestro enfoque, nuestra vida, nuestra diligencia. Salmo 27, una cosa busco, por una cosa vivo, y es contemplar tu hermosura todos los días de mi vida. Esa es la vida. Y entonces participo de la victoria. ¿Qué efecto tiene este enfoque? Superior. El creyente que se decide vivir por eternidad y se disciplina en el gobierno del Espíritu, haciendo un canal para expresar la vida de Dios, tiene el poder de afectar el plano temporal. Repito esto. Es el creyente, es el administrador que decide vivir por eternidad, el que se disciplina cada día para el gobierno del Espíritu, haciendo al alma un siervo. Alma, tú no me controlas. Alma, tú no me defines. El Espíritu me define. Embriagados del Espíritu, controlados por el Espíritu de Dios nos dirige. Vivimos disfrutándolo, conociéndolo. Esa disciplina, haciendo el alma un canal para expresar la vida de Dios, tiene el poder de afectar el plano del tiempo. El plano del tiempo. La teoría de la relatividad de Einstein dice que en la medida que un cuerpo se acerca con su velocidad a la velocidad, lo más cerca a la velocidad de la luz, el plano del tiempo se afecta. Bueno, yo creo que Einstein estaba entendiendo algo, un principio espiritual. Mis hermanos, el creyente eterno afecta el plano del tiempo. El creyente que aprende a vivir en la realidad de eternidad es un creyente que acelera lo que debe suceder
en el plano natural. Cuando yo aprendo a caminar diariamente por la revelación de Dios a mi espíritu, a aprender a caminar por revelación del Espíritu. Cuando yo aprendo, ¿sabes qué sucede? Acercamos los tiempos de Dios. Acercamos el cumplimiento de las profecías y las promesas. Un creyente eternal acerca los tiempos profetizados. Cuando yo aprendo a vivir a cada día administrando eternidad, yo estoy produciendo una aceleración en la agenda de Dios. Probablemente algunos se pregunten, pastor, eso va contra la soberanía de Dios. Dios ya fijó el tiempo exacto en que las cosas sucederán. Nosotros no podemos cambiar eso. Le explico. Dios es soberano y el tiempo ya está fijado. Pero en su soberanía, Dios me ha hecho responsable de administrar eternidad. Y en su soberanía, Él ha determinado que por causa de los eternos, los eternales que caminan sobre la tierra, Él apresurará la manifestación de su poder. Segunda de Pedro 3:8. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda. Mira, Dios no se ha tardado. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza, algunos la han tomado por tardanza. No, no es tardanza. Es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, a ponerse de acuerdo con Dios. ¿La iglesia tiene que arrepentirse? Sí. ¿Los cristianos tienen que arrepentirse? Sí. Muchas veces creemos, el impío tiene que arrepentirse. La iglesia tiene que arrepentirse de estar perdiendo el tiempo, de estar en religión y sin poder, sin administrar la vida que se nos dio. Tiene que haber arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y note esta palabra, los elementos. Diga conmigo, los elementos. ¿Sabe qué son los elementos? Es la misma palabra, los rudimentos del mundo. ¿Qué son los elementos? Los rudimentos del mundo. Todas las cosas temporales en las cuales el mundo edifica sus vidas. El día del Señor viene. Tú edificaste tu vida sobre tu sagacidad. Eso es un rudimento y va a ser consumido. Tú edificaste tu vida sobre tu razón, tu sapiencia, tu dolor, tus resentimientos, tu postergar a Dios. Entonces, todos esos rudimentos, hubo una enseñanza que recibimos en una conferencia acerca de los rudimentos. Y luego Pastor Joel explicó en varios mensajes cada rudimento del mundo. Póngale atención, esos elementos, Dios los consume. Serán consumidos los fundamentos temporales. Serán destruidos con fuego intenso. ¿Cómo va a ser consumido todo lo temporal? Con fuego. La obra de cada uno será probada con fuego. Ahora, y la tierra y las obras que hay en ella, ¿cuáles obras? La independencia, la rebelión contra Dios, la gente que se dice creer en Dios. No, somos un país religioso, sí, religioso, pero no conoce a Dios. Cuenca es una ciudad de fe religiosa. No, mi hermano, no es una ciudad de fe. No conoce a Dios. Porque si no, no lo rechazáramos. No rechazáramos su gobierno. Mis hermanos, esas obras van a ser, ¿qué dice? Quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. Hermano, entiende,
todos esos fundamentos son absorbidos, quemados, destruidos. Ahora, fíjate aquí el llamado que nos hace y está entre signos de exclamación. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? En otras palabras, sabiendo que esos rudimentos, meritocracia, el amor al mundo, los valores temporales, construir la vida en el afán, en la preocupación, en la ansiedad, todo eso va a ser consumido. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros entonces? En santa conducta, en piedad. Piedad es un resultado de la vida. A la vida viene conectada la piedad. Tú te dedicas a conocer la vida y la piedad, el carácter de Dios se empieza a manifestar en ti. Tú no tienes que cambiar tu carácter, tú no tienes que cambiar tu personalidad. Tú lo que tienes que hacer es conocer la vida. Y dice, todo lo que es de la vida, con la piedad nos ha sido dado por el conocer de Cristo. Al participar de sus promesas, participamos de su misma naturaleza. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué clase de personas debemos ser? Creyentes eternales. Creyentes eternales. Que no viven definidos por lo temporal, sino por lo eterno. Ahora, versículo 12, y aquí está la respuesta. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Cuál es el llamado que se me hace? Apresurar la venida de Dios. Hermano querido, el Padre fijó en su autoridad los tiempos, pero yo sé que yo, Diego, tengo un llamado y una responsabilidad. De mí depende que ese día ocurra y cuanto antes, pronto, deprisa, ya. Es mi tarea apresurar el día. Administrar apresura el día de Dios. Este es el llamado que Dios nos está haciendo. No, ¿cuándo sucederá? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo pasará? Tú estás preocupado por una fecha, pero no estás preocupado por apresurar el día. No estás preocupado por administrar lo que se te ha dado, porque los que administran apresuran el día. ¿Cómo apresuran el día? Sigamos leyendo. En el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos, la misma palabra, rudimentos, fundamentos del mundo, fundamentos temporales, se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Hombres y mujeres que deciden vivir por Dios y para Dios. Aquellos que cada día rinden sus vidas para conocer la majestad y la gloria de nuestro Dios y su poderosa salvación. Estos creyentes, siervos buenos y fieles, apresuran la venida del día de Dios. En la dimensión de lo eterno, el tiempo no es una limitación que impide disfrutar a Dios como riqueza, como justicia, como vida. Repito esto, en el plano de lo eterno, el tiempo no es un impedimento, una limitación que nos impide disfrutar hoy aquí a Dios. Por eso no nos preocupamos por el tiempo. Yo solo sé que entre más administro, más apresuro esa manifestación. El creyente que es diligente en vivir en el plano de lo eterno, es un creyente que ya vive en el cumplimiento eterno de las promesas. ¿No dice que todas nuestras promesas son en Cristo? Sí y amén. ¿Qué significa eso? Que el creyente que vive en el plano de lo eterno ya vive el cumplimiento de las promesas. A eso se refiere entonces, con el pronto, en prisa, en breve, y que está pronto. ¿Por qué? Porque es de los que
obedecen. El que obedece las palabras de esta profecía, el que obedece este llamado de definición, entonces ya vive el cumplimiento de las promesas. ¡Wow! Dios te llama a ser esa clase de siervo cuya mirada no está hacia arriba. Así se quedaron los discípulos cuando Jesús ascendió, mirando hacia arriba. Su mirada no está hacia arriba. No está esperando, en otras palabras, el cumplimiento de fechas. Porque Él se fue y dijo, regresaré. Entonces, ¿cuándo regresa? ¿Cuándo regresa? No. Su mirada está hacia lo interno. Se vuelve el canal de lo eterno en medio de la esfera de lo temporal. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo? Sé diligente en la adoración. Sé diligente en el conocimiento íntimo de la belleza de Jesús, y entonces manifestarás esa misma gloria en tu plano terrenal. Porque los eternales apresuran la manifestación de Dios en su tierra. Ponte a esperar el día del Señor, espera sentado y no vivirás absolutamente nada. Pero el creyente eternal no está enfocado en el cumplimiento de un tiempo. ¿Qué es lo que hace? Está diligente en adorar. Cada día es conocerlo. Cada día es Salmo 27. Contemplar tu hermosura. Habitar en tu belleza, Jesús. Y el resultado, que esa misma gloria se manifieste en el plano del tiempo. Los eternales apresuran la manifestación de Dios en su tierra. Yo no sé cuándo sucederá que todas las cosas allá afuera serán renovadas, que las naciones impías serán quitadas de los tronos, que Cristo será exaltado como Rey y Señor. Yo no sé cuándo eso sucederá allá, pero en mi tierra yo voy a ser diligente en apresurar la manifestación de ese día. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo, iglesia. Los cristianos que deciden por eternidad liberan a Dios para hacer justicia sobre la tierra. Una familia en eternidad, esa familia, Dios, sus manos se desatan para manifestar justicia. Su día grande y terrible se manifiesta en esa familia, trayendo a juicio todo enemigo. ¿Qué enemigos están perturbando tu vida, tu familia, tus finanzas, tu salud? Dedícate a conocer, sé diligente en eternidad. Apresuras que Dios se manifieste y traiga cada enemigo por estrado de los pies. Ese es el día del Señor, tuyo y mío. Deja de pensar cuándo se cumplirán los tiempos. Esa no es nuestra tarea. La creación tiene una esperanza, ser liberada de la esclavitud. ¿Sabías tú que por donde vas la creación te está clamando? ¿Cuántos corren en las riberas del río? Esa creación está clamando, libérame, libérame. Tu tierra, tu casa, tus hijos, aunque no lo digan, te están gritando, libérame, libérame. Tú tienes eternidad, libérame. La creación quiere ser liberada de la esclavitud, de la corrupción, que fue consecuencia de haber sido sometida a vanidad, la rebelión del hombre contra el Señor. ¿Cómo se cumplirá esa expectativa que tiene la creación? Cuando se manifiesten los hijos de Dios. Romanos 8:19, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación. ¿Sabes qué es la palabra revelación? Apocalipsis, la misma palabra de Apocalipsis. La creación está esperando la revelación de los hijos de Dios, de los administradores, de los hijos maduros. Todo a tu alrededor clama. Ese jefe indiferente, sin misericordia, ¿sabes qué está clamando sin palabras? Libérame, tú tienes eternidad. Esa persona a la cual no has perdonado, ¿qué está clamando? Libérame, tú tienes eternidad. Esos hijos que están clamando, los ves rebeldes, están clamando sin palabras, libérame. La creación espera ansiosamente la manifestación, el apocalipsis, la revelación de un hijo eternal, de un hijo de Dios. Oro que estén viendo esto, iglesia del Señor.
Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de del administrador. El administrador sometió la creación a vanidad, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Iglesia amada, es el llamado que Dios nos está haciendo. Es el llamado que Dios está haciendo donde hay un eternal, donde hay un administrador fiel de la vida, no de miseria, no de tristeza, donde hay un administrador que quiere administrar mi gloria. He depositado todos mis bienes y esa persona apresura el día de Dios. No sé allá cuándo, pero sí sé que aquí, en mi tierra, depende de mi administración. Hay un pecado grande por no conocerlo. Ahí más adelante, no lo vamos a leer, en Apocalipsis 1, dice que fuimos llamados como un reino de sacerdotes para Dios. El ejército vencedor son reyes y sacerdotes que ministran a Dios, a su tierra, a su mundo. Ahora vamos al libro de Oseas 4 y con esto vamos a cerrar. Hay un pecado grande en rechazar este llamado. No ser diligentes en el conocimiento íntimo, maravilloso de mi Dios, de mi Creador, de mi Jesús, de mi Salvador, tiene un alto costo. ¿Sabes cuál es ese costo? Destrucción, derrota, pérdida. Oseas 4, verso 1. Escuchen la palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová tiene querella. ¿A quién está hablando? A los hijos de Israel. ¿A quién está hablando? A los creyentes, a los salvos. Escuchen, oh hijos de Israel. Nos está hablando a nosotros. Pues no hay fidelidad. ¿No hay qué? Exactitud en lo que yo pido, dice Dios. Ni misericordia, ni que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Hijos de Israel, ustedes deberían conocerme, pero no me conocen. Es lo que está diciendo. Solo hay, fíjate ahora lo que pasa cuando no hay conocimiento de Dios en la tierra. En otras palabras, cuando el pueblo que tiene el poder para conocerlo, el pueblo que fue traído a su presencia, no lo conoce, ¿sabes qué pasa? Solo hay perjurio. Dime, ¿qué es lo que hay en nuestra nación hoy día? Dios me dé la gracia en los próximos días poder hablar y profundizar acerca de las decisiones políticas en eternidad que debe tomar un cristiano. Pero ¿qué es lo que vemos en nuestra tierra? Perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Cuando perdemos el asombro de Dios, todo eso tiene su libertad para ocurrir. El pecado no es el robo. Los malos no son los ladrones. Sí, ellos también. Pero somos que los que tenemos la oportunidad de conocerlo. Tú eres un hombre, eres jefe de familia y no eres diligente en llevar tu familia a ver la hermosura de Jesús. ¿Qué es lo que Dios dice? Voy a visitar con maldición la tierra. Perjurio, robo. Miren, si nuestra nación está así, es porque los que tienen la oportunidad de conocerlo no le conocen. Porque estás frío, apático, indiferente. Por eso, y se pondrá peor en tu tierra. Emplean la violencia. Homicidios tras homicidios se suceden. Por eso la tierra, ¿qué pasa con la tierra? Está de luto. Y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo, termina afectando a la creación. Por eso la creación está gimiendo. ¿Quién es eternal para manifestar a Dios? Las bestias del campo y las aves del cielo, incluso los peces del mar, desaparecen.
Ahora, la tendencia es buscar culpables. ¿Sí? El gobierno que se eligió, el anterior. Sí, todo eso son efectos, mi hermano. Pero la causa raíz es que perdiste el asombro y la maravilla de conocer al hermoso, al vencedor. Esa es la raíz. Yo veo jóvenes que luchan con mantenerse en Dios, que luchan con sus metas. Joven, abraza la hermosura y entonces todo lo demás va a ser pan comido. Entonces, verso 4, nadie contienda ni nadie reprenda, porque tu pueblo es como los que contienden con el sacerdote. En otras palabras, dejen de culparse y asuma cada uno su propia responsabilidad. Tropezarás de día. Mira lo que viene por no conocerle, tropiezo. Tropezarás de día y tropezará también el profeta contigo. Los pastores está hablando, que son los profetas de Dios. Ahí está por qué tanta confusión y pastores sin entendimiento. El profeta tropezará contigo de noche y destruiré a tu madre. Mi pueblo es destruido porque no me conoce. ¿Por qué es destruido mi pueblo? Porque perdió el asombro de Jesús, perdió la maravilla de Jesús, perdió la belleza de Jesús. Perdimos el llamado de administrar el don, la fe, el tesoro que se nos dio. Por eso el pueblo perece. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, en otras palabras, porque tú has rechazado mi llamado de conocerme, yo también te rechazaré. ¿Para qué? Para que no seas mi sacerdote. Apocalipsis 1, yo estoy llamando a un pueblo de sacerdotes y reyes, pero porque no decides conocerme, te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Pero si tú escuchas este llamado, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, la vida eterna no es inalcanzable. La vida eterna no es un futuro. Eternidad no es un día ya en el cielo. Dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6, Timoteo, eternidad está cerca. ¿Y sabe lo que le dice? Echa mano de la vida eterna. Esto es glorioso. Quiere decir que el cumplimiento de todo está ¿dónde? Está en mi mano. Timoteo, echa mano de la vida eterna. Familia, Dios nos está haciendo un llamado. Pastor Diego está entregando toda su voz para que entendamos que la vida es conocerlo a Él. Y hay un llamado, no es menor, no es secundario, es un llamado trascendental. Abrazar eternidad, echa mano de la vida eterna. ¿Sabes qué sucede? Apresuras la manifestación de Dios en esos enemigos, en esos diablos, en esos demonios, en esos anticristos. Tú vas a ver la manifestación del Señor en el nombre de Jesús. Padre, si esa es tu oración, te animo a ponerte de pie. Señor, gracias, 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 porque nos hablas claro y fuerte. Estoy cansado de creer que conozco y no te conozco. Estoy cansado de mi actitud orgullosa que me ha robado y me ha drenado la vida. Hay hombres orgullosos que no piden ayuda de Dios. Estás en esa tiniebla y no estás buscando eternidad, no estás buscando eternidad.
Padre, hoy escuchamos tu llamado. Echa mano de la vida eterna. Está a la mano, está cerca, es en breve, es pronto y más cerca de lo que imaginamos. No tiene que ver con tiempo, tiene que ver con una respuesta a tu llamado, Señor. Esto es lo que buscamos, Señor. Esto es lo que hoy definimos en eternidad: abrazar, conocer. He recibido una vida gloriosa, he recibido una fe santísima, poderosa. Hemos recibido un tesoro glorioso. ¿Cuál es la respuesta que daremos? ¿Cuál es la clase de personas que seremos? Dios de toda gracia y toda gloria, hoy nos rendimos y nos humillamos a conocer de ti. Señor, yo como pastor asumo mi responsabilidad. Aún no te conozco. Como Job, creía que te conocía. Pero en la medida en que tú te revelas, más nos damos cuenta que lo que te conocemos es nada comparado a lo eterno, glorioso, hermoso, majestuoso que eres tú, Señor. Padre de toda gloria, tú eres el único que puedes revelarlo. Ni mis mejores intentos podrían revelarlo, Señor, a tu iglesia. Pero tu Espíritu Santo, Padre, es el que puede revelarlo a los corazones. El llamado, la urgencia, porque son cosas que están para suceder pronto a los que administran. Vendrán en breve a los que responden en eternidad, Señor. Hoy dejamos toda temporalidad. Renunciamos hoy a todo lo que es sensorial. Renunciamos a todo lo que es visible para abrazar lo que es espiritual, lo que es invisible, para abrazar lo que es absoluto. Cristo, tú eres absoluto. Y vivimos en eternidad. Nuestra alma la traemos al plano eterno, donde las promesas ya existen, donde las promesas se cumplen, donde las profecías ya están cumplidas, Señor. Oh Padre eterno, allí yo quiero vivir. Vivimos en un eterno día del Señor. Todo administrador fiel, todo aquel que hace una diligencia por buscar el rostro, por disponerse, por doblegar la carne, aquellos que renuncian al gobierno de su alma, Dios les dice: sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré, sobre mucho, más responsabilidades te daré. No huimos a la responsabilidad. Señor, si somos fieles, nos entregarás más. Y con la responsabilidad, mayor privilegio, mayor gozo, mayor activación de paz, mayor activación de prosperidad del cielo, mayor activación, Señor Dios, de lo eterno en nuestras vidas. Porque Dios, esa es la recompensa de un fiel administrador, uno que te conoce. Santo Jesús, muchas gracias, Señor, por darnos tu palabra, Dios eterno. Nos sometemos a ella y nos rendimos a ella, Jesús. En tu nombre precioso. Gracias, Jesús. Amén.